Hola a todos mis queridos espectadores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un momento que ha hecho que las redes sociales y los corazones de muchos exploten de emoción. Así es, amigos, vamos a hablar de ese instante increíblemente romántico y conmovedor donde nuestro querido Serkan Ayolu cantó en vivo, nada más y nada menos, para la espectacular Özge Gürel. Prepárense porque este vídeo va a ser una montaña rusa de sentimientos, una demostración de amor tan pura y sincera que honestamente les va a dejar sin aliento. Si son fans de esta pareja de ensueño o simplemente aman ver gestos tan especiales, este contenido es para ustedes. Y antes de lanzarnos de cabeza a esta historia fascinante, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo que traemos para ustedes. No querrán quedarse fuera de nada. Ahora sí, están listos para transportarse a ese momento mágico. Imaginen la escena, una velada especial, el ambiente cargado de expectativa y, de repente, aparece Serkan. Pero no en su faceta de actor, sino como el romántico empedernido que sabemos que es. Tomó el micrófono y ante la mirada atenta y llena de amor de Özge, comenzó a interpretar una canción. Y no cualquier canción, sino una que estoy segura, estaba cargada de significado para ellos. La forma en que sus ojos se encontraban, la ternura en su voz, la emoción palpable en el aire, fue simplemente espectacular. No se trataba solo de cantar, se trataba de entregar su alma, de plasmar en melodía todo el amor y la admiración que siente por Özge. Las redes sociales, como era de esperar, se inundaron de clips y fotos de este evento, y cada vez que veía uno, sentía la misma energía que debió haber sentido Özge en ese instante. Es ese tipo de gestos los que realmente definen el amor, ¿no creen? Es la valentía de mostrar vulnerabilidad, de hacer algo tan personal y público a la vez, solo por hacer feliz a la persona que amas. Y Özge, oh Özge. Su reacción fue la prueba viviente de lo mucho que significó para ella. Viéndola, era evidente que estaba completamente conmovida, con esa chispa en los ojos que denota una felicidad profunda y genuina. A veces las palabras se quedan cortas, y es entonces cuando la música entra en juego para expresar lo que el corazón realmente siente. Serkan demostró ser no solo un actor talentoso, sino también un alma sensible y un romántico de corazón. La canción que eligió, el modo en que la dedicó, todo fue coreografiado a la perfección por el amor. Y nosotros como espectadores, fuimos privilegiados de ser testigos de esta hermosa expresión de afecto. Los aplausos, las sonrisas, las miradas cómplices, todo conformó un cuadro inolvidable. Este tipo de momentos nos recuerdan la importancia de celebrar el amor en todas sus formas, de nutrir esas relaciones que nos hacen brillar y de atrevernos a ser vulnerables y expresivos. La química entre Serkan y Özge siempre ha sido innegable, desde que los vimos juntos en pantalla, pero este gesto en vivo elevó esa conexión a un nivel completamente nuevo. Fue como si abrieran una ventana a su mundo interior, permitiéndonos vislumbrar la profundidad de sus sentimientos. Y sinceramente es hermoso de ver. Cada nota que Serkan cantaba parecía resonar directamente en el corazón de Özge, y la audiencia, en su mayoría, creo que pudo sentir esa conexión. Imaginen estar ahí, presenciando esa intimidad, esa entrega total. No fue una actuación para la cámara, fue una dedicación personal, un regalo para su amada. Y esa autenticidad es lo que hizo que el momento fuera tan poderoso. Además, pensemos en la presión que debió sentir Serkan. Cantar en público es un acto de valentía, y hacerlo por la persona que amas, sabiendo que cada nota está bajo escrutinio, debe ser aún más intimidante. Pero lo hizo y lo hizo con una gracia y una pasión que solo confirman lo que ya sabíamos, que Serkan Ayolu es un hombre con un gran corazón y un alma artística. La forma en que la luz brillaba en sus ojos mientras miraba a Özge, la ligera curva de su sonrisa al final de una frase, son pequeños detalles que hacen que un momento sea inolvidable. No se trataba de una perfección vocal técnica, sino de la emoción que transmitía. Era la voz de un hombre enamorado, compartiendo su amor de la manera más pura posible. Y Özge, con su sonrisa radiante y sus ojos llenos de brillo, era la musa perfecta. Ver su reacción, esa mezcla de sorpresa, alegría y profunda emoción, fue igualmente conmovedor. Es esa reciprocidad en el amor lo que lo hace tan especial, y en este caso, lo vimos manifestarse de una manera bellísima. No hay duda de que este evento se quedará grabado en la memoria de todos los que tuvieron la suerte de presenciarlo, y para ellos dos, será un recuerdo imborrable.
La influencia de estos gestos en las redes sociales también es fascinante. De repente todo el mundo está hablando de amor, de romanticismo, de la importancia de estos detalles. Es como si un soplo de aire fresco llegara para recordarnos que en medio de todo el ajetreo de la vida, el amor sigue siendo la fuerza más poderosa. Serkan, al compartir su talento musical de esta manera tan personal, no solo le regaló a Özge un momento inolvidable, sino que también nos regaló a todos una dosis de inspiración. Nos recordó que el amor verdadero se expresa, se celebra y se nutre con gestos así. Y aunque no estemos físicamente presentes, la energía y la emoción de ese momento llegan hasta nosotros a través de las imágenes y los testimonios. Es esa conexión universal que el amor crea, trascendiendo distancias y pantallas. Lo que hizo que este momento fuera aún más especial fue la elección de la canción. Aunque no tengamos confirmación oficial de cuál fue la melodía exacta que Serkan entonó, las conjeturas de los fans y la emoción transmitida sugieren que fue una pieza cargada de significado personal. Podría haber sido una balada romántica que marcó el inicio de su relación, una canción que describe los sentimientos que comparten, o incluso una composición propia, escrita solo para ella. La atmósfera íntima y la dedicación explícita dejan claro que la letra y la música estaban intrínsecamente ligadas a su historia de amor. Imaginar la lista de posibles canciones que podrían haber resonado en ese instante es un ejercicio fascinante. Sería algo clásico, lleno de sentimiento y poesía. O quizás algo más moderno, que refleje la vitalidad de su juventud y su pasión. Sea cual sea, lo importante es la intención detrás de cada nota. La reacción de Özge fue, sin duda, el reflejo perfecto de la magnitud del gesto. Sus ojos brillantes, las lágrimas de felicidad que quizás se acumularon en las esquinas, la sonrisa que iluminaba su rostro, todo hablaba de un amor profundo y correspondido. No hay nada más conmovedor que ver a alguien completamente abrumado por el afecto genuino de su pareja. Fue un momento en el que las palabras sobraron y solo la música y la mirada podían comunicar la intensidad de sus emociones. Serkan, al ver la reacción de Özge, seguramente sintió una recompensa inmensa. Sabía que había tocado su corazón de una manera única y especial, y eso, para un romántico, confeso, es el mayor de los triunfos. Este evento también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la vulnerabilidad en las relaciones. En un mundo donde a menudo se nos enseña a ser fuertes y reservados, mostrarse vulnerable ante la persona amada puede ser un acto de valentía increíble. Serkan, al ponerse delante de un micrófono y cantar, se expuso emocionalmente, pero lo hizo porque la recompensa, el amor de Özge, valía cada riesgo. Esta apertura es lo que fortalece los lazos y crea una conexión que va más allá de la superficialidad. La repercusión en las redes sociales es un testimonio del impacto que estos gestos tienen en la cultura actual. Los vídeos y las fotos de este momento se viralizaron rápidamente, inspirando a miles de personas a expresar su amor de maneras más creativas y significativas. En una era dominada por la inmediatez y la tecnología, presenciar un acto tan tradicional y profundamente humano como cantar una serenata en vivo nos recuerda que el romanticismo clásico sigue vivo y coleando. Es un recordatorio de que a pesar de las pantallas y los filtros, las conexiones humanas auténticas siguen siendo lo más valioso. Para quienes siguen la carrera de Serkan y Özge, este momento se suma a la larga lista de razones por las que admiran a esta pareja. Desde sus inicios en las telenovelas, donde su química fue evidente para todos, hasta su vida privada, donde demuestran una complicidad envidiable, han cautivado a una audiencia global. Este gesto, sin embargo, les ha permitido conectar con sus seguidores a un nivel aún más personal, mostrando una faceta de su relación que va más allá de los personajes que interpretan. Es la vida real, con sus emociones crudas y sus gestos espontáneos, la que a menudo resuena más fuerte. La admiración por Serkan Ayolu como artista se ha expandido. Si bien ya era conocido por su talento actoral, su habilidad para la música añade una nueva dimensión a su perfil. Demostrar que posee un don para la interpretación musical, además de su destreza escénica, lo consolida como un artista completo y multifacético. Y el hecho de que haya utilizado este talento para expresar su amor, en lugar de simplemente para el entretenimiento, habla volúmenes sobre su carácter. Y Özge Gürel, como siempre, irradia una gracia y una belleza que complementan perfectamente a Serkan. Su reacción no fue de sorpresa forzada, sino de genuina emoción, lo que indica una conexión sincera y profunda entre ellos. Es esta autenticidad en su relación lo que la hace tan inspiradora para sus fans.
En el fondo, este evento es un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, se trata de gesto. Ese pequeños o grandes, planificados o espontáneos, son estos actos los que construyen el tejido de una relación. Cantar una canción, escribir una carta, dedicar un poema, o simplemente estar presente de una manera que demuestre amor y aprecio, son las acciones que verdaderamente nutren un vínculo. Este momento se convierte en un faro de inspiración en un mundo que a menudo puede sentirse cínico o desilusionado. Nos muestra que el romanticismo no es solo cosa de cuentos de hadas, sino una fuerza tangible que puede manifestarse en la vida cotidiana. Y la forma en que Serkan y Özge lo viven con tanta pasión y sinceridad, nos anima a todos a buscar y cultivar ese tipo de amor en nuestras propias vidas. Las implicaciones de este tipo de difusión en redes sociales son significativas. No solo celebran a la pareja, sino que también elevan el estándar de lo que se considera un gesto romántico. Ahora muchas parejas se sentirán inspiradas a ir más allá de lo convencional y a encontrar maneras únicas de expresar su amor. Y para aquellos que aún no han encontrado a su pareja ideal, estos momentos ofrecen una visión esperanzadora de lo que es posible. La habilidad de Serkan para canalizar sus emociones en una actuación musical conmovedora es un arte en sí mismo. No solo se trata de la afinación o el ritmo, sino de la capacidad de transmitir una historia, un sentimiento, una conexión. Y al hacerlo por Özge añadió una capa de intimidad que lo hizo aún más poderoso. Fue como si la música se convirtiera en el lenguaje secreto entre ellos, un lenguaje que solo ellos dos entendían en su totalidad. Este gesto también nos abre una ventana a la personalidad de Serkan Ayolu, más allá de sus roles en pantalla. Revela a un hombre sensible, apasionado y dispuesto a hacer sacrificios personales por el bienestar y la felicidad de su amada. Es esta autenticidad la que genera una conexión tan fuerte con sus fans. En resumen, este momento en el que Serkan Ayolu cantó para Özge Gürel fue mucho más que un simple acto de romance público. Fue una demostración de amor profundo, una expresión artística y un recordatorio de la belleza de la conexión humana. Fue un instante que resonó en los corazones de muchos, inspirando esperanza, admiración y sobre todo, reafirmando la creencia en el poder duradero del amor. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos a la parte donde intentamos poner en palabras esa avalancha de emociones que Serkan y Özge nos han hecho sentir. En resumen, lo que presenciamos fue un acto de amor puro y desinteresado, una demostración sincera y apasionada donde Serkan Ayolu, con su voz, le cantó directamente al corazón de Özge Gürel. Fue un momento de conexión profunda, de vulnerabilidad y de celebración del amor que comparten, un instante que, sin duda alguna, los ha marcado y a nosotros también nos ha dejado una huella imborrable. Este vídeo es en esencia un tributo a esos gestos que hacen que el amor parezca real y alcanzable, a esos instantes que nos inspiran a ser más audaces en nuestras propias expresiones de afecto. Hemos visto cómo la música puede ser un vehículo para el alma, y cómo un corazón enamorado puede crear arte conmovedor. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este recorrido emocional. Ha sido un placer compartir este momento tan especial con ustedes. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les conmovió tanto como a mí? ¿Qué canción creen que Serkan pudo haber cantado? ¿Han presenciado ustedes algún gesto romántico similar que les haya marcado? Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme todo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Sus experiencias y opiniones enriquecen muchísimo nuestro canal. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha arrancado una sonrisa o les ha traído un pellizco al corazón, por favor, regálenos un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido disfrutan. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquiera que necesite un poco de inspiración romántica en su día. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. No se pierdan los próximos vídeos, porque siempre tenemos sorpresas y contenido increíble preparado para ustedes. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.